Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 9 de la materia Ingeniería de Procesos, con el tema la transformada de Laplace y su aplicación en la instrumentación y control industrial. Los integrantes del grupo son Cueva Alcibar Wendel, Wendel Zambrano Moisés y quienes hablan de Maris Vera Carlos. Pasamos a lo que son las definiciones de la transformada de Laplace, en la cual cabe recalcar que la transformada de Laplace está presente en el análisis, diseño de los sistemas de control, ya que estos nos permiten conocer los fundamentos matemáticos para el desarrollo de herramientas, que estos son claves en la solución de problemas. Y aquí nos dice que es una herramienta matemática más utilizada para resolver ecuaciones diferenciales, lo que hablé anteriormente, y que estas convierte la ecuación diferencial en ecuaciones algebraicas con el operador S. La solución final que se puede dar en este caso sería que podemos obtener el resultado mediante la transformada de la Laplace inversa en sí. Y otro punto a recalcar en este caso sería que, a diferencia de otros sistemas, la transformada de Laplace hace posible que diversas funciones con grado de dificultad se puedan convertir en funciones algebraicas de una variable, en este caso. Tenemos otro punto acerca de la transformada de Laplace, en la cual esta es ampliamente utilizada en ingeniería porque constituye herramientas óptimas que nos permiten resolver ecuaciones diferenciales. Como lo pueden ver, nos dice que sea ft una función continua en los límites 0 e infinito, la transformada de Laplace de ft es la función definida mediante, es la función fs definida mediante el integral. Como lo pueden ver aquí en la imagen, decimos que fs, que es la transformada de Laplace, es igual a la integral de 0 hasta infinito, que multiplica la función de t, que en este caso viene siendo la variable del tiempo, exponencial a menos st por la derivada de t. Siguiente. Dentro de las propiedades y teoremas tenemos lo siguiente. Tenemos la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace, en la cual nos dice que la transformada de Laplace es lineal. Esto es dada que las funciones f y g pertenecen a E, en la cual se verifica en la imagen, en donde nos dice que la transformada multiplica a C1 por f de t más C2 por la función g, en este caso, de t. Esta viene dada de la siguiente manera para tener una sola ecuación, en la cual aquí nos indica que C1 y C2, en este caso, pertenecen a los números reales. También tenemos la propiedad de cambio de escala, que esta nos indica que sea ft perteneciente a E, la función gt va a ser igual a f alfa t, también perteneciente a E, y se verifica de la siguiente manera, como lo pueden ver en la imagen, donde esta fórmula es la que aplicamos en esta propiedad mediante tablas de las transformadas de Laplace. Tenemos también otra propiedad que es de desplazamientos en frecuencia, en donde nos indica que sea ft perteneciente a E, la función f de t va a ser igual al exponencial de ft por la función de t, que también pertenece a E, y se verifica de la siguiente manera.
como lo pueden ver aquí en este caso, en donde las tres líneas, aquí nos indica que es congruencia, donde la ecuación que está al inicio es congruencia a la segunda, para dar paso a la igualdad de la tercera ecuación, que en este caso sería f entre paréntesis s menos w. Otra propiedad sería desplazamiento en el tiempo, donde tenemos que la función de t perteneciente a e y la función de g en t es igual a la función de un periodo en cierto tiempo, como tenemos aquí t menos te, en las cuales pertenecen a e, si se verifica de la siguiente manera, como lo podemos observar aquí en la imagen, donde existe una función escalón, en donde u multiplica a t menos la media de t mayúsculo en este caso, que se viene dado de la siguiente manera, en donde decimos que 1, este resultado nos da 1 si t minúscula es mayor o igual a la t media, y 0 en donde t minúscula es menor a t media. Tenemos la transformada de Laplace de la derivada en la primera función, que se indica de la siguiente manera, como lo podemos deducir en la imagen, donde la función ft y de orden exponencial cuya la primera derivada sea función su prima, en este caso que sería la derivada t, sea continua a trozos y de orden exponencial, como se indica aquí en la imagen, donde teniendo la primera ecuación pasamos a la función de s, en donde este es igual a la transformada que multiplica la función del tiempo y al valor de la función en el origen. Tenemos un teorema de la transformada de la integral, donde en donde podemos decir que la función de t es igual a la integrada de t de 0 hasta t en este caso, que multiplica la función de s que a fs, que en este caso sería la transformada de Laplace, que esta van a multiplicar la derivada de s, que es la derivada, que es una variable de la transformada de Laplace. Tenemos el teorema de convolución, en donde nos indica que es muy útil para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, que a la vez nos permitirán el cálculo de la transformada de algunas funciones, en donde tenemos que la transformada, como lo podemos ver aquí en la imagen, la transformada viene a multiplicar a f por g, que ambas son funciones que dan igual a la transformada de f por la transformada de g. Tenemos otra propiedad que sería la transformada de la función escalón, en donde u sub a de t representa la función escalón unitaria. Entonces, como se puede ver en la imagen, nos dice que la transformada multiplica a t sub a sobre a para darnos igual a 1 sobre s, que esta es una variable de la transformada de Laplace, exponencial a menos a por s. Tenemos la transformada inversa de Laplace, que en sí es un proceso inverso de encontrar la función del tiempo, ft en este caso, a partir de la transformada de Laplace, que viene siendo fs, como lo podemos observar aquí en la imagen, que lo que se busca es encontrar la función con respecto al tiempo mediante la inversa de la transformada de Laplace.
Y por último tenemos los dos teoremas, que sería el teorema de valor inicial y el teorema de valor final. En la cual nos indica que el teorema de valor inicial va seccionalmente continua en un intervalo de 0 hasta infinito y cuya transformada función ft en este caso existe. Podemos conocer su condición inicial, en este caso que t es igual a 0 mediante la propiedad en la cual nos dice que el límite de ft tiende desde t, en donde t es igual a 0 y viene a dar igual al límite de fs, en donde s tiende al infinito. Y el teorema de valor final, nos indica que ft viene seccionalmente continua en el mismo intervalo de 0 a infinito con respecto a la transformada de fs, que en este caso sería la transformada de Laplace. Entonces podemos conocer f infinito por medio de esta relación en la cual nos indica que f infinito es igual al límite de la transformada de Laplace, en la cual s tiende a 0 en este caso. Y por último tenemos una imagen en donde nos indica en el gráfico el valor inicial, el teorema de valor inicial y el teorema de valor final, en el cual vienen dados o relacionados en la cual la variable x viene siendo el tiempo en s, que viene dado por los segundos, y la variable y la coordenada y en este caso viene dada por ft, que esta es una variable de tiempo en la cual tenemos el valor inicial y el valor final, que viene dado en estado estacionario a partir de los 7, 8 segundos y viene a dar constante con respecto a la coordenada y. A continuación mi compañero con la inversión de la transformada de Laplace. Buenas tardes, a mí me tocó hablar sobre la inversión de la transformada de Laplace. ¿Qué es la inversión? ¿Qué es la transformada de la inversa de Laplace? Esta nos dice que es una herramienta de gran alcance que nos sirve para solucionar una variedad amplia de problemas de inicial valor. Esta se aplica a la transformada inversa de Laplace para recuperar las soluciones de los problemas originales. Como se puede observar aquí, tenemos la fórmula de la transformada inversa de Laplace, que viene dada por S, que está dividida para S al cuadrado menos 2S más 5. S es la variable de la transformada de Laplace. Y aquí tenemos lo que son los métodos de las fracciones parciales. Este método consiste en expresar funciones de f, de fs de la forma ps y qs, que estos aquí vienen siendo polinomios de una función racional, donde p y s y qs son polinomios, como lo dije anteriormente, donde el grado de p es menor que el grado de q, y para lo cual debemos considerar los tres casos, que son raíces reales diferentes, raíces reales repetidas y raíces de factores cuadráticos. Tenemos como primer punto el de raíces reales diferentes, que esta viene dada por QS, que es igual a S menos R1, y a S menos R2 y así sucesivamente. Donde nos indican que los valores de RI, estos aquí son números reales, ya sea de 1 o 2 hasta n. En el cual podemos representar la función en fracciones parciales como fs, que viene siendo la transformada de Laplace, que es igual a ps sobre qs, que estos aquí son polinomios, como lo dije anteriormente. Que esto viene
viene dado igual a A1 dividido para S menos R1, donde aquí nos indica que A, estos son constantes o pertenecientes a los números reales. Como segundo punto tenemos las raíces reales repetidas. Nos indica que sea S menos R1 un factor lineal repetido de QS. Y supongamos que S menos R1 elevado a la M es la máxima potencia de QS. Entonces la parte del desarrollo de fracciones parciales de los polinomios, que sería PS sobre QS, estas corresponden al término de S menos R1 elevado a la M. Donde aquí, como lo dije anteriormente, los I son números reales. Y como tercer punto tenemos el método de raíces de factores cuadráticos, que en este caso podemos expresar a QS en factores cuadráticos de la siguiente forma, que QS es igual a S menos alfa elevado al cuadrado más beta elevado al cuadrado, donde S corresponde a la variable de la transformada de Laplace. Luego tenemos el método de factores cuadráticos. El método de factores cuadráticos se factoriza QS usando la complementación de cuadrados de la forma S menos alfa elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Luego se construye la fracción parcial de la siguiente forma. Tenemos Fs, que es la transformada de Laplace, que va a ser igual a A, que es una constante, por S, que es la variable transformada de Laplace, menos alfa dividido para S menos alfa elevado al cuadrado más beta elevado al cuadrado. Esto va a ser más B por beta dividido para la variable transformada de Laplace menos alfa elevado al cuadrado más beta al cuadrado. En donde los valores de A y B, estos se determinan por el álgebra básica. Y la transformada inversa es la función de t, es decir, la variable de tiempo, a elevado es a por e elevado al alfa por t, por el coseno beta de t, más b por el exponente de alfa t, por el seno de beta por t. Y aquí tenemos lo que es la simplificación de la transformada de Laplace, donde nos indica que ft es la función en el dominio en t, y esto daría como resultado TL, y esto a su vez daría como Fs, que Fs es la función en el dominio en S. Y a continuación mi compañero les va a hablar acerca de la aplicación en la industria. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. A continuación les hablaré acerca de lo que es la aplicación en la industria. Siguiente. En el cual podemos ver que esta aplicación se encuentra en lo que es la industria de la ingeniería química, en la que tienen especial importancia debido al control de procesos necesarios para obtener las funciones de transferencia de los distintos lazos de control. Estas funciones de transferencia se expresan en el dominio de Laplace. En lo que es la industria electrónica, en la industria electrónica, la transformada de Laplace sirve para resolver fácilmente una ecuación diferencial. En electrónica es fundamental esto debido a que todos los elementos se utilizan en la electricidad responden conforme a este tipo de ecuaciones. Y en lo que es en la industria de la transportación o de los vehículos, estas de aquí se utiliza para controlar lo que son autos, aviones, para que se muevan de un lugar a otro de manera segura y exacta. Un ejemplo claro de esto son en la industria de la suspensión, en la cual se utilizan en carros ligeros. Siguiente. Luego de esto tenemos varios ejercicios de aplicación, en el cual el primero se trata de la aplicación en la industria constructora, en el cual tenemos un enunciado que se tiene un proceso como el que se muestra en la figura siguiente, por favor, en el cual el flujo de entrada cambia repentinamente de 5 a 15 metros cúbicos sobre minutos, el cual nos pide determinar cuál es la altura del tanque una vez alcanzada la estabilidad. Dentro de esto tenemos que el fluido que ingresa con un caudal de 5 metros
sobre minuto, en el cual el área del tanque tiene 2 metros y la altura que se encuentra del agua o del fluido tiene 10 metros. Esta es la altura inicial. Siguiendo el diagrama, tenemos una válvula, que esta va a ser representar con R, en el cual tenemos que 2 minutos sobre metro cuadrado y el fluido de salida va a ser 5 metros cúbicos sobre minuto. Siguiente. Una vez hecho esto, primeramente tenemos que colocar la fórmula de Laplace, en el cual tenemos la altura en función a S o en función a la variable transformada de Laplace sobre el caudal es igual a la variable de la válvula sobre el área por la variable de la válvula que multiplica a la variable transformada de Laplace, más 1. Primeramente, para ejercer el cálculo, hay que encontrar la variable Q, es la total, en el cual esta de aquí saldría 10 debido a que se resta la variación del flujo, que es de 15 y menos 5, quedaría 10. Luego de esto, una vez encontrado esto, lo que procedemos a encontrar la altura que queremos encontrar y despejamos la fórmula en el cual Q ya no pasa a dividir, sino que pasa a multiplicar. Una vez hecho esto, lo que vamos a utilizar es el teorema del valor final, en el cual de aquí dice que el límite de Ft en S tiende a 0. Una vez aplicado este teorema y despejando todas los valores, como por ejemplo el valor de ARS va a ser 0 debido a que la variable transformada de Laplace tiende a 0. Y una vez multiplicados estos valores, nos vamos a encontrar que nuestro valor final va a ser 20 metros. Siguiente. Y como paso último, como en todos los ejercicios realizados en clase, tenemos una conclusión, que de aquí nos indica que en presencia de un cambio de escalón en el flujo de entrada de magnitud 10, la altura tendrá un cambio de 20 metros con respecto a la condición inicial. Luego de esto tenemos lo que es un ejercicio de aplicación en la industria automovilística de la transformada de Laplace, en el cual tenemos un enunciado que es mediante la figura en la industria automovilística de la transformada de Laplace, calcular el modelo matemático de una suspensión de un automóvil. El paso siguiente es lo que es el objeto, que es determinar el modelo matemático de esta suspensión. El paso 2 va a ser el de esquema, en el cual nos encontramos con un vehículo liviano, en el cual vamos a calcular lo que es el modelo matemático de la suspensión, en el cual tendremos una fuerza de entrada que se va a desplazar hasta la salida del sistema. Siguiente. Aquí la fórmula general que vamos a utilizar es la sumatoria de fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración. Una vez despejada esta fórmula, basado en lo que es la transformada de Laplace, nos va a quedar que en función del tiempo menos kz en función al tiempo menos b de la derivada de z en función del tiempo sobre la derivada del tiempo va a ser igual a la masa por el desplazamiento duplicado por z en función del tiempo sobre la derivada del tiempo al cuadrado. Aquí aplicamos lo que es la variable de Laplace, en el cual por ser una integral inversa, se van a eliminar lo que son las derivadas y nos va a quedar la fórmula f es igual a f en función a s menos kz en función de s menos bs z en función de s va a ser igual a la masa por s al cuadrado por z en función de s. Una vez desplazado, encontrado esto y colocando la inversa para que z quede como numerador, nos va a quedar la fórmula o el modelo matemático z en función de s sobre f en función de s igual a 1 sobre la masa por la variable de Laplace al cuadrado más bs más k.
Una vez encontrado esto, nuestra función de transferencia nos va a quedar claro que en la entrada de un bache, este de aquí va a ser una secuencia lineal, que encontrada la fórmula va a ser 1 sobre ms al cuadrado más ebs más k, para que en la salida, al momento del desplazamiento del coche, va a tener un movimiento ondulatorio como podemos ver en la imagen. Siguiente. Y para concluir, el paso 4, que es la conclusión, aplicando la transformada de Laplace a cada término, el modelo matemático nos va a quedar como antes mencionado, pero teniendo en cuenta que los términos se tienen que igualar a cero. Siguiente. Luego de esto, al final de la exposición tenemos lo que son las conclusiones. Una vez revisado toda la información, podemos concluir lo siguiente. El método de la transformada de Laplace es un método operacional que puede usarse para resolver ecuaciones diferenciales lineales, ya que su uso hace posible que diversas funciones con grado de dificultad se puedan convertir fácilmente en funciones algebraicas de una variable compleja y reemplazar operaciones como la diferenciación y la integración por operaciones algebraicas de funciones complejas equivalentes. Otra conclusión que llegamos es la linealidad es una propiedad muy útil para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. A la vez permitirá el cálculo de la transformada de algunas funciones. Este método numérico es utilizado en algunas industrias, las cuales tomamos como ejemplo, como casos de estudio, la constructora o los creadores de suspensión para los vehículos. Y por último tenemos las bibliografías.